Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia y el día de hoy empezamos con nueva historia. Pero antes de empezar, permíteme invitarte a que te suscribas si aún no lo haces y actives la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más. Aquí en Cabuenas, donde descubrimos historias. Adele miró alrededor de la habitación de la emperatriz como si aún quedara alguna pequeña sensación persistente, pero no importaba cuántas veces mirara, no pudo hallar nada que le importara. Y cuando pensó en ello, su corazón se sintió sorprendentemente ligero. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos urgentes, luego un golpe en la puerta y pronto ésta se abrió de par en par. Solo podía haber una sola persona que tuviera esa confianza para entrar a su habitación así. Cabello rubio despeinado, ojos amatistas enrojecidos como si hubiera llorado previamente, piel pálida. Incluso en su apariencia desaliñada, Karl Ulrich Edgemond, emperador del Imperio Edgemond, no dejaba de ser hermoso. Pero nada en su ex marido conmovió a Adele. ¿A dónde vas? Sus ojos morados parecían devorarla, pero Adele lo ignoró e intentó salir de la habitación. Sin embargo, Karl la bloqueó mientras volvía a gruñir su pregunta con mayor intención. Los ojos de Adelaida volaron desafiantes, pero ella se mantuvo sin darle una respuesta, desesperando aún más a Karl, quien por un instante pensó en encerrarla bajo llave. Pero en vez de eso, la tomó por los hombros y la acercó a él. Sí, él sabía cuánto odiaba a Adele este tipo de actitud, pero no sabía de qué otra forma actuar para mantenerla a su lado. Te irás con él. Te estás arrastrando con Leon del Baldur. Karl gritaba desesperado, pero la expresión de Adele se volvió más fría en el momento que escuchó sus palabras. ¿Acaso eso importa? Lo único que importa es que no puedo soportar un día más a tu lado. Eres mi emperatriz. ¿Dónde más estarías si no es a mi lado? Adele estalló en una risa absurda. Tu emperatriz. Me destronaste, ¿lo olvidas? Karl se quedó sin palabras ante su acusación y Adele borró su sonrisa mientras susurraba. Fue lo mejor. Incluso si no lo hubieras hecho tú, lo habría hecho yo algún día. Todo el cuerpo de Karl comenzó a temblar. Quería arrodillarse frente a ella y rogarle que dejara de hablar. Quería pedirle que no se fuera. Pero Adele ni siquiera le dio esa oportunidad, ya que pronto se giró hacia él con una sonrisa de media luna y le dijo aquello que tanto había anhelado decirle. Renuncio a mi título de emperatriz. Capítulo 1. La bruja de Gottorp. Una gran fila de carruajes cargados con varios artículos cruzaba el vasto camino. La enorme procesión parecía estimar cientos y cientos de soldados, pero lo que más destacaba de esta procesión eran las banderas ondeantes, símbolo de un imperio extranjero que cruzaba el mar. Dentro de uno de los carruajes más grandes, una elegante mujer miraba por la ventana con expresión aburrida. Su cabello negro brillante ondeó con el viento y sus ojos que parecían contener al sol brillaron. Su nombre era Adelaida Gottorp, princesa heredera del Imperio Gottorp y una de las mejores magos de primera línea que podían derribar una torre sin ayuda de nadie. Pero, ¿de qué había servido todos esos títulos si después de todo había sido enviada como una yegua para casarse con el emperador de otro imperio? Las palabras de despedida de su madre aún resonaban en su mente. Por el bien del imperio y el de tu hermano, debes irte. La hoja de un cuchillo habría dolido menos, pensó, empujando fuera de su mente el recuerdo de su madre y sacando una pequeña caja que había sido escondida en la esquina del carruaje. Dentro de esta había un sobre que contenía un retrato y la información del hombre de este, Karl Ulrich Edgemond, actual emperador de Edgemond y su futuro esposo. ¿Sí? El hombre era asombrosamente hermoso, pero no despertó ningún interés en ella, así que empujó el retrato lejos. Sin embargo, cuando lo hizo, una pequeña nota se deslizó y al tomarla, Adelaida frunció el ceño. La nota traía información extra. Al parecer, su futuro esposo tenía un amante, Diana Portier, 29 años de edad, ¿no? No había ningún retrato que la identificara, pero no le dio gran importancia. El camino que había elegido nunca fue fácil después de todo. Había dejado atrás su patria, todas las personas en las que podía confiar, cruzado el mar y viajado por casi 2 meses. Lo que fuera que le esperara en Edgemond seguramente no sería más fácil que lo que había dejado atrás. Y para ser honesta, no podía esperar para descubrirlo.
Mientras tanto, en otro lugar, Karl leyó el informe sobre su futura emperatriz. La noticia de que la princesa de Gottorp había cruzado el mar sin problemas había llegado. El retrato mostraba la imagen de una mujer con el cabello de ébano y una mirada dorada tan intensa que se sentía como si estuviera haciendo contacto visual. Karl enarcó una ceja. ¿No se suponía que en los retratos de presentación uno debía lucir amable y sonriente? Sin embargo, la mujer de la pintura tenía los labios obstinadamente cerrados y una expresión rotunda. Mejor dicho, era el retrato de la arrogancia de una persona con cuna de oro. Los bordes de los labios de Karl se levantaron. La princesa de Gottorp no llegaba a sus tierras como mujer, sino como emperatriz. Era una lástima, pensó, ya que hubiera sido mejor si lo hubiera hecho como mujer. Karl volvió a colocar el retrato al mismo tiempo que el asistente de Diana llamó a su puerta. La expresión de él se endureció cuando ésta le planteó el problema. Su amante requería su presencia. Adele había soportado un tiempo agotador dentro del carruaje, pero después de escuchar el sonido de cascos de caballos sacudiendo la tierra, miró por la ventana notando que un grupo de jinetes de Edgemont se acercaban. No cabía duda que era la delegación que la esperaba. Con su paciencia ya agotada en la travesía, Adele decidió cambiarse de ropa. No pensaba seguir viajando en ese insoportable baúl. Mientras tanto, desde afuera pudo escuchar los intercambios de saludos y pronto el cortés golpe en la puerta secundado por una grave voz. Mi nombre es Lionel Baldur, ministro de Defensa de Edgemont y capitán de la Guardia Real. ¿Le importaría si abro la puerta por un momento? He venido a escoltarla a su alteza. La voz era profunda y resonante, pero en lugar de responder, Adele abrió la puerta por sí misma y salió. Lo primero que notó fue el intenso color índigo de la mirada de aquel hombre. Vaya, las cosas raras sí que eran hermosas. Asimismo, Lionel, que esperaba afuera, dio un paso hacia atrás sobresaltado. Los ojos dorados que le regresaron la mirada eran tan misteriosos como brillantes, pero dándose cuenta de su descortesía, rápidamente le tendió la mano y Adele la tomó para bajar. Su cabello de obsidiana voló en el viento rozando la mejilla de Lionel, y pronto el peso de su mano desapareció, y cuando se giró, la princesa de un país extranjero lo miraba fijamente, como si esperara algo de él. «Soy Adelaida Gottorp, gracias por venir a recibirme», sonrió levemente ella para luego mirar hacia los caballeros y regresar su mirada hacia él. He viajado por 2 meses en un barco y luego en un carruaje. No ha sido nada fácil. ¿Tendrá un caballo extra? Me gustaría cabalgar un poco». Mirándola, Lionel concluyó que el atuendo que ella usaba en esos momentos de hecho eran para ese motivo. Así que sintiendo que estaba mal de tener sus deseos, pronto hizo un gesto para que trajeran un caballo. Y sorprendentemente, la princesa de Gottorp resultó ser un excelente jinete. Lionel había sido el único testigo de su entusiasmo y se quedó maravillado en cómo su cabello negro revoloteaba. Sin embargo, una vez llegaron a las puertas principales del palacio, Adele saltó de su caballo donde Lionel ya la esperaba, para luego agradecerle por estar a su lado. Gracias a su ayuda pude respirar un poco más. Él hizo una réplica amable y pronto dio un paso hacia atrás viendo cómo Adele subía al nuevo carruaje que la transportaría dentro del palacio imperial, y a medida que éste se alejaba, Lionel se quedó un momento absorto en sus pensamientos, pero pronto decidió apartar de su mente los recuerdos de esos cautivadores ojos dorados. Eso era todo lo que tenía que ser. Diana Poitier se levantó con cautela de su asiento y se giró hacia la mujer que había irrumpido en la habitación. «Bienvenida, Su Alteza, la Gran Duquesa». Al recibir el cortés saludo de Diana, la mirada fría de Elizabeth se enfocó en los tesoros imperiales. ¿Cómo es que una simple concubina puede elegir la corona para la ceremonia de la emperatriz? Si el imperio de Gottorp se entera de esto, llegarán documentos diplomáticos de protesta. ¿No sería mejor que la cuñada de la futura emperatriz eligiera la corona en vez de la concubina? Ante las palabras de Elizabeth, los ojos de Diana se abrieron como platos y luego parpadeó, y al segundo estalló en una pequeña carcajada. Pero al ver la mirada fría de Elizabeth, Diana rápidamente calmó su expresión y respondió rápidamente: «Lo siento, la Gran Duquesa es la única mujer divorciada en el imperio de Edgemont, así que no sé si esté calificada para eso». Enojada por esas palabras, Elizabeth saltó de su asiento. Pero entonces la puerta se abrió de golpe sin previo aviso. Y así, la única persona que podía abrir las puertas del palacio con tal voluntad llegó en el momento exacto. Su sirvienta había llevado con eficiencia su orden, y pronto el rostro de Diana se retorció de tristeza. «Su Majestad, viniste.
El rostro de Karl se volvió severo ante la expresión llorosa de Diana, y pronto se giró hacia su hermana con ojos agudos. ¿Qué fue lo que le hiciste? Elizabeth dejó escapar un suspiro autoindulgente. Esa maldita serpiente lo había hecho de nuevo. Y era increíble cómo el hombre más rico del imperio podía arrastrarse ante el llamado de esa mujerzuela. Dudo mucho que me creas, pero yo no le hice nada. A su lado, Diana se tragó sus lágrimas y abogó por Elizabeth. Es verdad, Su Majestad. La gran duquesa dice la verdad. Yo solo estaba tratando de preparar todo para la ceremonia de su boda, pero al parecer la gran duquesa está insatisfecha con mis esfuerzos y es completamente mi culpa por ser tan inadecuada. Karl frunció el ceño como si no soportara escuchar eso y se giró hacia su hermana mientras le soltaba una advertencia. Y después de eso, salió de allí seguido por Diana, que le lanzó una mirada maliciosa que no se molestó en ocultar. Elizabeth se quedó mirando el lugar por donde esos dos habían desaparecido. La rabia que sintió bulló más cuando recordó las palabras de Diana en el pasado. Su Majestad es el sol. Cuanto más cerca estés de él, más luz recibirás. Pero incluso si eres su hermana, irías en contra de su voluntad. En cambio yo seré su única luna. Elizabeth apretó los puños con rabia, pese a la falta de estatus de Karl. Eso no evitó que él se convirtiera en el heredero al trono, pero si hubiera habido otro príncipe además de él, Karl jamás se habría convertido en emperador, y eso fue lo que más le escocía, porque ella era descendiente directo. El único problema fue que nació mujer. Diana acarició lentamente el cabello de Karl. La somnolencia se presentó rápidamente para hacerlo dormir mientras ella admiraba su magnífica belleza. Frente, cejas, nariz, labios, no había nada en él que no le gustara. Incluso su nombre era perfecto. Y lo mejor de todo es que ese hombre era suyo. Hasta que recordó un detalle: su boda. Y finalmente sus manos se detuvieron y las lágrimas cayeron. Karl abrió los ojos y notó que los de Diana estaban rojos y llenos de lágrimas. Ante eso, Diana se apresuró a recobrar el sentido y se disculpó, pero las lágrimas siguieron brotando. ¿Qué si la emperatriz me odia, Su Majestad? Por favor, no puedes abandonarme. No me eches de tu lado. Todo lo que tengo es a Su Majestad. Diana hablaba como si suplicara y Karl trató de consolarla apretándola en sus brazos. Aún así, Diana siguió susurrando las mismas palabras contra su pecho. Las lágrimas dejaron de brotar y una mirada diferente surcó su rostro. Karl Ulrich era suyo, y nadie, ni siquiera una princesa extranjera, se lo iba a quitar. Era Diana Portier quien llevó a cabo los preparativos de boda del emperador. Desde el vestido de la futura emperatriz, la tiara, no había nada que no hubiera pasado bajo su aprobación. ¿Por qué? Bueno, porque la hermana del emperador, Elizabeth Ulrich, era una mujer divorciada, y según las leyes del imperio, el divorcio era un tabú. Mirando hacia las sirvientas, Diana frunció el ceño al notar a la mujer con cabello rubio y ojos azules. ¿Por qué su hermano seguía contratando servidumbre con esas características cuando había dejado en claro que no las quería a su alrededor? La respuesta de Lennox había sido encogerse de hombros mientras refutaba. ¿Tienes idea de cuántas mujeres rubias de ojos azules hay en el imperio? De cualquier modo, una vez que se quedaron solos y con cierta inquietud, Lennox volvió a preguntar. ¿Podrás soportar la presencia de la emperatriz? El emperador actúa como si pudiera vivir sin ti, pero aún así tampoco te concedió la posición de emperatriz. Además, dicen que la belleza de la princesa de Gottorp es algo digno de ver. ¿Cómo harás para no perder el interés del emperador? Hubiera sido bueno si ya te hubieras quedado embarazada. Diana quería expulsarlo de su vista, pero en vez de eso, eligió sus palabras con cuidado mientras le respondía a su hermano. Ser emperatriz es solo un título, y Su Majestad no le va a conceder nada, porque desprecia la misma palabra emperatriz. Además, el emperador me ama, y es por eso que él no me hace su emperatriz. Lennox frunció el ceño como si escuchara puras estupideces y entrecerrando los ojos le preguntó. Incluso el amor se enfría, hermanita. ¿Acaso no conoces a los hombres? Diana sonrió con picardía ante eso. Lo sé. El amor por los vivos se enfría, pero jamás lo hace por los muertos. El emperador ve en mí a su difunta madre. Diana sacó un medallón que colgaba de su cuello y abrió la tapa. Una esbelta mujer que se parecía exactamente a ella con su cabello rubio ondulado y ojos azules claro, estaba en el medallón. Era la madre biológica de Karl. La emperatriz es una existencia que Su Majestad rechaza. ¿Sabes por qué? Porque fue la ex emperatriz quien condujo a la muerte a su madre. Entonces, ¿cómo podría su amor enfriarse? Además, una concubina con amor y poder es mejor que una emperatriz con solo un título.
Diana cerró el medallón y miró a su hermano con una sonrisa. Quien fuera la mujer que viniera por el título de emperatriz, jamás podría competir contra ella. El día después que llegó a Edgemont, Adele continuó con otra procesión, aunque en esta ocasión fue más bien una cuestión social política. Adele saludó a los interminables visitantes que llegaron a verla para presentar sus respetos y hospitalidad, pero fue alrededor del mediodía cuando comenzó a enfadarse. No porque la gente siguió llegando, sino porque el emperador de Edgemont ni siquiera se había dignado a asomar su nariz. Cansada de esperar, Adele se retiró a tomar un baño. Sin embargo, cuando salió y entró a su dormitorio, encontró a un visitante inesperado. Y no era el emperador. La persona que la esperaba inclinó la cabeza cortésmente. Su cabello rubio platino se extendía hasta su cintura. Sus ojos azules lucían amables. Pero la confianza de esa mujer era totalmente grosera. ¿Qué hacía dentro de sus aposentos? Adele no estaba familiarizada con la cultura de Edgemont, así que decidió observar la situación esperando que fuera aquella mujer la que diera el primer paso. Hola, princesa. Mi nombre es Diana Poitiers. Eso explicaba la ruda confianza. Adele sonrió pese al disgusto y pasó de ella sentándose frente al tocador. Más allá, la sonrisa de Diana se torció. La nueva emperatriz poseía un rostro que jamás calzaría con los gustos de Karl, y estaba muy feliz por eso. Sin embargo, su expresión no fue ajena para Adele, cuyos ojos se entrecerraron. Por favor, Su Alteza, permita que seque su cabello. Adele no había prestado gran atención a la nota adjunta con la información del emperador. El trato a las amantes y a sus hijos ilegítimos en su país natal era duro, por lo que éstas no se atrevían siquiera a pavonearse frente a la emperatriz, así que pensó que sería lo mismo en Edgemont. Pero si la amante del emperador venía directamente a ella, las cosas cambiaban, ¿no es así? ¿Eres una criada? Adele se levantó lentamente de su asiento y se volvió hacia Diana, quien pronto negó con la cabeza en un tono y expresión extremadamente dóciles. Lo siento si la ofendí, pero solo quería advertirle a la princesa sobre los gustos del emperador. El ceño de Adele se frunció al instante, pensando que quizás había oído mal. ¿Los gustos del emperador? Sí, estoy aquí para decírselo. A su majestad le gusta el cabello ondulado, pero dado que tienes el cabello muy lacio, tal vez deberías intentar rizártelo. También tienes una tez muy pálida. ¿Por qué no intentas con el maquillaje? Una profunda irritación brotó en Adele por la forma en que Diana hablaba. ¿De verdad fingía que se preocupaba y de verdad creía que caería en su manipulación? Para Adelaida Gottorp, el viaje a Edgemont era igual al exilio. No había llegado porque quisiera, pero tan pronto ponía un pie en tierras extranjeras, venía la concubina de quien sería su esposo a desafiarla. Sus ojos dorados brillaron y sus labios rojos, que contrastaban con su palidez, sonrieron. Y sin que Diana lo esperara, Adele dio un paso hacia adelante y tomó un puñado del bonito y ondulado cabello que tanto le gustaba al emperador. ¿Sus gustos, dices? Tienes el mal hábito de hablar de los gustos de los demás con otras personas. Después de decir eso, Adele la soltó bruscamente y se alejó mientras ordenaba que trajeran un poco de vino. Entonces, ¿te importaría transmitir mis gustos al emperador? Continuó apoyando su barbilla en una mano. Me gustan los hombres que hablan por cuenta propia sobre sus asuntos privados. Y una cosa más. No tengo intenciones de ajustarme a los gustos de nadie. Así que no tienes que compartir conmigo los gustos del emperador, sus preferencias. Puedes quedártelas solo para ti. El rostro de Diana, que hasta ahora había tenido una suave sonrisa, se quebró, y ante eso Adelaida sonrió aún más. Ahora vete. Para cuando se quedó a solas, Adele siguió mirando la puerta por donde Diana Poitiers había salido. La mujercita había hablado como si ella fuera la dueña del castillo a una visitante. Qué incómodo, pero no más incómodo que el hecho de que el emperador, su futuro esposo, no había mostrado su cara hasta ahora. Y finalmente la ceremonia nupcial comenzó. Adele estuvo del cuidado de las damas de honor durante toda la mañana, y mirándose a sí misma en el espejo sin comprender, frunció el ceño al notar la tiara de color plateada sobre su cabeza. Me gusta más el oro que la plata. Aún hay tiempo para la ceremonia, así que ve y consígueme una corona de oro, dijo Adele, quitándose la corona de plata sin contemplaciones. Todo, absolutamente todo había sido elegida por Diana Poitiers. Hoy no cabía duda que la concubina del emperador había puesto su corazón en los arreglos.
Mientras tanto, en otro lugar, Carl tomó la mano de Diana que temblaba mientras abrochaba los últimos botones de su traje. Ella se veía tan frágil y pequeña que le recordaba a alguien parecida, la persona que quiso proteger de la ex emperatriz, y también la misma de quien quería alejarse. «La emperatriz realmente es una mujer hermosa», dijo Diana, pero al notar que él no respondía, cambió de táctica. «Ella me preguntó si era una sirvienta». Y por fin obtuvo la reacción que buscaba. Carl se puso rígido y ella continuó. «Bueno, era natural que lo preguntara, pero ¿sabe qué es lo peor? No pude darle una respuesta adecuada. ¿Cómo podría atreverme a revelar mi codicia cuando todo lo que quiero es a usted, su majestad?» Después de eso, la respiración de Diana se aceleró y Carl se sobresaltó ante el cambio dramático de la situación. «Por favor, su majestad, no me deje. No me abandone el día de hoy». Su voz sonaba tan compungida que la mente de Carl se vio apoderada por sus lamentos. Diana siempre había sido una mujer débil y a menudo se derrumbaba. Incluso en eso se parecía a su madre. Así que, ¿cómo podría abandonarla en ese estado? Adele, vestida de novia, miró hacia el frente con una expresión fría y pensativa. ¿Habían querido humillarla? El murmullo a su alrededor se hizo más fuerte a medida que el tiempo pasaba y el emperador no llegaba. Pero cuando los murmullos se convirtieron en risas apretadas, Adele se dijo que había tenido suficiente. Inhalando profundamente, pensó en las últimas palabras que le había dicho su niñera. Su honor y dignidad eran algo que solo ella misma podía proteger y nadie más. Así que, en un repentino movimiento, ordenó a que le trajeran una silla. ¿Qué? Si iba a esperar a su futuro esposo, lo haría sentada y con toda la dignidad posible. Y después de sentarse frente a los invitados y escanearlos uno a uno de forma pausada, el silencio desolador cayó sobre la iglesia. La situación de antes se había invertido en un instante. Fue entonces cuando la mirada de Adele se topó momentáneamente con un índigo profundo. Lionel inclinó su cabeza en silencio y ella respondió con un leve asentimiento, para luego mirar hacia otro lado. Era increíble cómo esa mujer había invertido toda la situación y ahora tenía a todos los presentes en la palma de su mano. Adele, que continuó con su barrido, se dio cuenta entonces que había dos personas sentadas en los asientos de honor, una mujer y un hombre. Elizabeth, resentida con su hermano por arruinar la ceremonia, se levantó de su asiento ante la mirada de Adele y se presentó junto a su tío, el duque August Ulrich de Spaun. Adele respondió con un tono ligero y cortés, y tras intercambiar unas cuantas palabras más, el sagrado templo tembló y se volvió ruidoso de nuevo. Finalmente el emperador se había dignado a llegar, y aunque Adele hubiera preferido mantenerse sentada, también se levantó y caminó lentamente en su dirección. Brillantes ojos dorados que contrastaban con su cabello de obsidiana y una corona de oro que hacía juego con sus ojos. Sí, la princesa de Gottorp con su dignidad y su gracia parecía una verdadera emperatriz. Pero eso tocó una vena sensible en Carl, quien miró a su futura esposa con frialdad y pasó de ella como si no fuera suficiente ya el desplante que le había hecho con su tardanza. La escalofriante sensación de humillación le enfureció aún más. Ese bastardo se negaba incluso a guiarla al altar. Estaba perdiendo su paciencia, pero intentó que su expresión no se agrietara. Así que Adele dejó escapar un profundo suspiro y se colocó a su lado. Carl, parado a su costado, le susurró en voz baja entonces. No esperes demasiado de mí. Escuché de Diana que le preguntaste si era una sirvienta. Ella no lo es. Así que no le vuelvas a faltar el respeto. Adele quería gritarle que era él quien le faltaba el respeto. Las palabras del sacerdote se escuchaban como un zumbido molesto. Quería que todo acabara rápido, pero al parecer, Carl no había terminado de hablar. Hoy no me esperes. No me uniré a ti en tu dormitorio. Qué ironía que eligiera esas palabras justo cuando el sacerdote cerraba sus votos con un «y serán fieles el uno al otro y serán un ejemplo para los demás». ¡Qué risible! La fidelidad de su esposo estaba en otra parte, pero desafortunadamente ya no había vuelta atrás. Y lo peor de todo fue que en los días siguientes, el honor de la nueva emperatriz siguió cayendo por los suelos. Oh, sí. El rumor de que el emperador no había pasado su primera noche de nupcias junto a la emperatriz ya se había esparcido como la pólvora. Además de eso, el banquete de nupcias se llevaría a cabo. Pero resultó que todos los vestidos que Diana Poitier había solicitado
eran demasiados pequeños y tampoco podía usar un vestido que había traído consigo de Gotrov. Era claro que la concubina del emperador pretendía que o bien ella no apareciera, o si lo hacía, lo hiciera con esas prendas. Desde el principio había pretendido ser la protagonista de esta ceremonia y quería eclipsar a la misma emperatriz. Adele inhaló y exhaló repetidas veces. Se sentía frustrada, aislada y sola. No había nadie en ese maldito lugar en quien pudiera confiar. El salvajismo en sus ojos era evidente y entonces recordó las palabras de su madre. Y era irónico que fuera precisamente ella la que impulsara su voluntad. Adele sonrió con autodesprecio, pero pensó que tal como le había dicho a su madre, era momento de pensar en su vida aquí y dejar de mirar hacia atrás. Da igual si llego un poco tarde. Preparen mi vestido de novia y la corona de oro que usé. ¿Diana Poitier quería ganar con vestidos y el amor del emperador? Los ojos de Adele brillaron amenazadoramente. A ver, ¿qué pensaría de la maldita bruja de Gotrov? Diana reía y charlaba con otras nobles. Otras siguieron dándole cumplidos. Otras querían hacer contacto visual con ella. Sonrieron y pidieron por su favor. Era emocionante. Lennox, que estaba a su lado, irrumpió con arrogancia indicando a los nobles alrededor que el emperador le había delegado a su pequeña hermana su autoridad con respecto a la administración del palacio de la princesa, pero ¿no era ese un poder que solo podía poseer la emperatriz? Fue entonces que una voz gutural los golpeó y todos se giraron sorprendidos ante este. Lionel Baldur miraba a Lennox con un rostro impasible. Está haciendo afirmaciones un poco peligrosas, ¿no lo cree? Algunas damas nobles retrocedieron con sus rostros sonrojados. El duque de Despont carraspeó y Diana frunció el ceño tratando de detener a su hermano. No tenía ningún sentido pelear contra el ministro de defensa, pero por supuesto la boca de su hermano fue mucho más rápida. ¿Acaso dije algo que no fuera cierto? Al escuchar a Lennox jactándose aún, Lionel soltó una suave advertencia. Si valoras tu posición, te sugiero que cuides tus palabras. Lennox se quedó sin palabras por un momento, pero después de ver cómo Lionel se alejaba, su rabia por él aumentó y trató de seguirlo. Fue entonces cuando las puertas del gran salón se abrieron y el bullicio se calmó. Un noble tartamudeó con asombro que la emperatriz había llegado. Y a diferencia de su boda, su cabello largo negro revoloteaba suavemente a cada paso que daba. Quizás por eso se sintió como si la emperatriz se viera completamente diferente. Su cuerpo era pequeño y esbelto, pero Adelaida Gotrov dominaba el lugar. No importó siquiera que ella llevara su vestido de novia. Un silencio helado cayó sobre el salón. Los nobles expresaron su asombro en susurros. Lionel Baldur una vez más se quedó admirado por la forma en que esa mujer dominaba la multitud con solo su presencia. Y más allá, Diana apretó los dientes. No se suponía que ella llegara. Y mientras Adele permitió que el silencio incómodo se prolongara un poco más, finalmente se sentó cómodamente y sonrió. Siento haber llegado un poco tarde. Pueden continuar. La mujer era cautivante. Y definitivamente, el apodo de bruja de Gotrov era muy acertado.